Pertenecemos a la generación millennial, quienes nacimos entre 1982 y 1998, es decir, quienes hoy tenemos entre 18 y 34 años. América Latina tiene actualmente la mayor tasa de habitantes jóvenes, a comparación de Europa y Estados Unidos. En Ecuador, somos 1/3 de la población. Para saber cómo somos los millennials ecuatorianos, 331 jóvenes de 24 provincias participamos en este estudio. Los millennials somos extremadamente sociales. Las redes no son para nosotros solo un medio de comunicación, sino una parte constitutiva de nuestra vida. Somos también los usuarios más fieles de smartphones. Nuestra vida es móvil y nuestra principal puerta de entrada a la red es la pantalla de nuestro teléfono. La mayoría lo utilizamos más de 7 horas al día y algunos más de 12. El consumo audiovisual en Internet domina nuestro tiempo libre. Cada vez vemos menos televisión tradicional. Somos la generación más formada de toda la historia. Aprendemos mediante cursos en línea, redes sociales, foros y páginas web. Nos preocupa nuestra educación y pensamos que debería mejorar el sistema académico. Confiamos en que la tecnología revolucionará las formas de enseñanza y aprendizaje. En América Latina, la mayoría de millennials tenemos espíritu emprendedor. En Ecuador, 1 de cada 3 jóvenes encuestados inició su propio negocio en los últimos 4 años. Pero si buscamos trabajar en una institución, nos interesa crecimiento profesional y personal. Nuestro consumo de información y casi todas nuestras relaciones y actividades cotidianas parecen estar intermediadas por una pantalla, y a veces por varias. Los jóvenes somos conscientes de los desafíos que afronta el mundo y queremos actuar frente a ellos. El Internet es nuestra principal y natural herramienta de participación y activismo. Somos voluntarios y conocemos que el mundo requiere de nosotros para lograr cambios. Emprendedores, capacitados, conectados y solidarios. Somos los millennials de Ecuador y América Latina. Bueno, muy buenas noches con todos. Muchas gracias por venir. Bienvenidos al espacio Fundación Telefónica. Este es un espacio, es un proyecto parte de Fundación Telefónica Ecuador. Como fundación pues tenemos proyectos sociales a nivel nacional, trabajamos con niños, niñas y adolescentes y pues ahora tenemos la oportunidad de tener este espacio que es un lugar abierto para todo y para todos que busca fomentar la cultura digital. Hacemos este tipo de publicaciones que les invitamos a que lo puedan descargar de la página de Fundación Telefónica Ecuador, que es una publicación en la cual nos estamos basando para entender un poco los millennials y de ahí han surgido estas conversaciones. Este es el tercer conversatorio que lo estamos haciendo y pues un poco la idea es que es algo muy abierto que estamos, ahora nos está acompañando nuestra facilitadora, pero es un lugar para poder compartir ideas. Entonces, bueno, les vamos a presentar. Muchas gracias por haber venido. Muy bien, muchas gracias. Realmente a este espacio queremos nosotros dar esa oportunidad. Damos también un saludo a nuestra audiencia digital que nos están acompañando, que muchas veces nos pasa que a veces nos complicamos por venir al sitio, pero también existe la oportunidad de poder ver estos encuentros vía virtual, lo cual es bastante importante. Así es que damos también un saludo a quienes nos están viendo a través de nuestras redes. Y este conversatorio de Millennials de Cultura Digital tenemos a una visionaria también que se llama Luisa M, que yo tengo aquí al lado mío, y no podía faltar poder incorporar dentro de la exposición de Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, a este grupo de visionarios, ¿no? Y quiero contarles que una de las cifras, por ejemplo, que salió en los estudios de los millennials, por eso es importante
de los visionarios en el mundo de la tecnología es que los millennials somos visionarios. Los millennials tenemos esa intención de programar nuestro mundo de aquí a 5 años, a 10 años, queremos que cambien las cosas. Y eso es algo que si tuvieron la oportunidad de visitar la exposición van a encontrarse eso con Tesla. Y ahora me permito presentar también a Luisa, porque Luisa también, como les dije, es una visionaria. Y primero contarles algún detalle de su extensa profesión, ¿no? Ella es electrónica de profesión y apasionada por el desarrollo de software. Ya tiene 3 años y medio que tiene experiencia en consultoría y desarrollo junto a Thoughtworks. Ha participado en proyectos con diversas áreas de negocio y tecnologías. Se considera un amante de la tecnología y la innovación, y por eso es que está en esta casa también, que nos consideramos muy amantes de la tecnología y la innovación. Está muy involucrada en temas e iniciativas relacionadas al Open Hardware, el Internet de las Cosas. Ha participado dando charlas en varias partes, como en Lima, en Chile, aquí en Ecuador, en Brasil, en Nueva York. Y hay algunos temas de interés que seguramente muchos de los que están presentes, y tanto presencialmente como virtualmente, también les interesará. Son las arquitecturas evolutivas y la nube. Ahora quiero darte paso ya, Luisa, para que nos puedas contar sobre la era Tesla que se hizo realidad, que es el tema de este conversatorio. Muchas gracias. Gracias. ¿Sí se escucha? Parece que no. Sí, está prendido. ¿Sí? No, estaba prendido, pero creo que ahora estoy hablando más alto. Sí, puede ser. ¿Pueden subir un poco el volumen, tal vez? Buenas noches, mi nombre es Diana Sánchez, recibí la invitación, me pareció un tema muy interesante. Como le decía el chico que nos estaba dando el tour, me parece una buena iniciativa porque por lo general encuentro solo información de Tesla en History, en documentales y nada más, y se queda tal vez en esa parte teórica de la historia que sí es importante, pero se queda estático. Me parece genial que las ideas de hace más de 100 años, que eran una locura, en base a Nikola, ahora son parte diaria que tú encuentras, ¿no? Como en un motor, en una batidora, en una lavadora, en cosas que nosotros damos por hecho, que son simples y las usamos todos los días y nadie analiza de dónde vino. Entonces, tal vez las ideas que en esa época se quedaron de teoría y nos decía el facilitador, sean en un futuro, tal vez cercano, tal vez mis nietos ya lo vean hecho realidad, pero sí veo importante plasmarlo con ese aporte, ¿no? Que ustedes están creando con esto de los millennials, para que los chicos no solo utilicen la tecnología para un videojuego, sino para tal vez crear algo más beneficioso para la sociedad, que no sea solo entretenimiento.
Entonces, de lo que yo he visto, lo usamos diariamente, la tecnología que antes era como ilógica y tal vez de locura, y en un futuro lo veríamos así. Esa es mi opinión. Vamos a pedir que hables con porque Sí, se fue la silla. Ya, muchas gracias. Sí, yo quisiera agregar un poco respecto a una partecita de la electricidad en la que Nikola Tesla trabajó, que es aquella luz de arco que se utilizaba muchísimo en las bombillas de aquella época, en la cual habían dos conductores, dos metales, y entre ellos se generaba una chispa y una luz, y servía muchísimo para iluminar calles, para iluminar exteriores, no tanto para interiores. Sin embargo, esta luz de arco tenía muchas dificultades con corrientes directas, con DC, que era lo que Thomas Edison trabajaba. Y cuando vino Nikola Tesla con su idea de las corrientes alternas, vino a mejorar esta luz de arco, y hoy en día un ejemplo de aplicación de esta luz de arco es los flash en las cámaras que tenemos en los celulares, en las cámaras de fotos normales. Otro más puede ser las lámparas ultravioletas que se utilizan en la manufactura de circuitos integrados. Hoy en día la manufactura de circuitos integrados es grandísima, cada vez hay más, y bueno, es increíble ver cómo esos pequeños aportes van sumando, ¿cierto? Respecto a la bobina de Tesla, no sé si alguien quiera compartir un poco ejemplos, cómo utilizamos esa tecnología, la bobina de Tesla hoy, en ejemplos del hoy en día. ¿Alguien que se anime? Transformadores, se me ocurren, nuestras computadoras, casi todos los dispositivos, los celulares, los conectamos al enchufe de la pared, y este enchufe de pared da una corriente alterna, que es lo que alimenta todo nuestro sistema eléctrico. Sin embargo, nuestros celulares funcionan con un voltaje y una corriente mucho menor a la que se provee a través de los sistemas eléctricos comunes. Así, los transformadores que son potenciados o vienen a ser parte de esta tecnología de la bobina de Tesla, permiten convertir una corriente alterna hacia una corriente continua, que es lo que utilizan nuestros celulares, nuestras computadoras para poder cargarse, por ejemplo. Esa es una de las aplicaciones. ¿Algún otro? Oh. Buenas noches, mi nombre es Sergio Rodríguez. Yo trabajo más que todo en la línea de vehículos, y sabemos que el vehículo pues trabaja con corriente continua, pero ¿quién genera esa corriente? Un alternador con unos modificadores, con unos diodos y otras cosas, para, lo que decía Tesla, hacer una corriente estable, ¿sí? Y se pasa al sistema de los vehículos. Hablábamos con mi hijo, digamos, de los carros que están ahorita haciendo el boom, y entre el largo de los vehículos pues vemos que es el carro más rápido que hay. Se están haciendo pruebas de carros de mucha potencia, muy afamados las marcas, y el Tesla les coge 2, 3 carritos de diferencia. Y si comparamos Si comparamos la potencia bruta de un vehículo en caballos de fuerza contra un motor eléctrico, pues la diferencia es relativamente muy grande, y vemos que los resultados son mejores de los carros eléctricos. Hace pocos días salió pues el récord Guinness del vehículo eléctrico que más largo trayecto anda, como se diría, o sea, sus baterías son las más duraderas. Los tipos hicieron 1000 kilómetros. En cuanto a lo que hizo este gran inventor, pues lo tenemos todos los días acá. Veamos, se nos va el agua, nos solucionamos. Se nos va la luz, no hacemos nada. Nada. No hay luz, no hay teléfono, no hay celulares, no hay computadores, no hay wifi. Y ahora se nos va el wifi, y ese día toca llevar a los niños al psicólogo,
¿sí? O sea, se acabó el planeta para el ser humano. Entonces sí, realmente nuestra base es la electricidad. Ahí también les ponían el asunto de las grandes hidroeléctricas. Las grandes hidroeléctricas pues realmente son obras magnánimas, y el hecho de ver cómo las construyen, yo he estado en 3, ver cómo, por ejemplo, van poniendo los motores, las ruedas, las excavaciones, las tuberías, sí, pero lo más espectacular son los motores, ¿ya? Y eso fue lo que hizo Tesla. Entonces las aplicaciones de este tipo están realmente, no desde ahorita, pero lo que sí podemos decir que transformó al mundo fue la energía eléctrica, no hay nada que hacer. De ahí salió todo, y todo es en base a luz, corriente, energía, todo eso. ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Sergio. Sí, en la línea de las, además, aparte del asunto del generador, del motor de inducción, de la bobina, el tema de su aporte en las comunicaciones inalámbricas. Estamos justamente en Fundación Telefónica, que es parte de Telefónica y que se mueve por las comunicaciones móviles. Y todo esto no hubiera podido ser posible sin los aportes hacia las comunicaciones wireless, el hecho de poder enviar información a través de ondas eléctricas, ondas electromagnéticas en el espacio. ¿Alguien tiene alguna otra idea acerca de las tecnologías? ¿Cómo usamos hoy en día esas tecnologías que Tesla ideó o inventó o pensaba? Buenas noches. Yo soy María Augusta y trabajo parte de mi tiempo aquí en el espacio Fundación Telefónica, y ahora me llaman la atención cosas que antes no habría notado, antes de conocer a Tesla. Y es que recién oí que había alguien que estaba investigando cómo mover una embarcación con la energía y mientras mueve esta embarcación generar energía para almacenar, ¿no es cierto?, y luego usarla en otras cosas. Es decir, que esta propia embarcación sea una especie de, no sé, batería que se va cargando, ¿no? Y eso me pareció interesantísimo, porque cuando vemos en la exposición cómo imaginó Nikola Tesla el futuro, él pensaba que se podía obtener energía de todo aquello que se mueve a nuestro alrededor, de las cosas que están a nuestro alcance, ¿no? Y ojalá por ahí algún rato, porque todo lo que él ha dicho se ha vuelto realidad. Parecía loco al principio del siglo pasado, pero hoy mucho de lo que él dijo se hizo realidad, tal cual, ¿no? Pero tal vez algún rato podamos hacer así nuestro teléfono y se cargue, ya no necesite enchufarse a la pared, ¿no? Entonces, me pareció súper interesante, y eso es lo que hoy está tan en la tendencia de la sostenibilidad y de la vida responsable, digamos, que son las energías alternativas, ¿no? Es decir, más allá de la electricidad, estamos hablando de energía invisible, que es una cosa que Tesla lo supo hace muchísimos años, ¿no? Eso. No sé, ¿alguien más? Bueno, con respecto a la pregunta que tú hiciste, a mí lo que más me ha llamado la atención tal vez es la velocidad, ¿no? Que antes para recibir una carta, qué sé yo, el correo, y si hablamos de las épocas más anteriores todavía de nuestros padres, abuelos, etcétera, eran meses. Ahora es increíble cómo tú mandas un email, una carta, inmediatamente lo tiene la persona, una fotografía instantánea en ese momento, cómo estás, que incluso le puedes agregar movimiento, colores, diseñar. Es parte también de todo eso de la energía, pero sobre todo la velocidad que ahorita tenemos. Y eso hace que en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, en la casa, etcétera, es un ahorro. O sea, es un ahorro en el tiempo, en que tú puedes agilitar las cosas, los procesos en una organización, sobre todo los procesos organizacionales, pero al mismo tiempo no sé a dónde más va a llegar y el ser humano
¿qué le está quitando, no? También es esa forma de que antes hacíamos algo más manual, qué sé yo, pero ahora es increíble cómo la tecnología nos está también, no sé si haciendo vagos, no sé si facilitándonos más las cosas, o quizás no pensar tal vez en otro tipo de inventos que también nos puedan ayudar más adelante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en mi empresa, bueno, nosotros trabajamos creando software para facilitar aún más tareas diarias, automatizando tareas diarias, y siempre hay esta incógnita, esta pregunta de hasta dónde o qué. Nosotros solemos decir que hay que dejar las tareas repetitivas que nos quitan tiempo a las computadoras, quienes saben cómo hacer ese tipo de tareas, y dejar al ser humano para cosas más grandes aún. Y creo que justamente el hecho de que el ser humano sea capaz de utilizar las tecnologías a su favor, de conocer cómo puede aplicarlas, cómo puede usarlas, es una parte clave de saber cómo entonces llevar más allá su capacidad y realmente hacer más eficiente su tiempo, su creatividad, su innovación y demás. Pero algo creo que bastante interesante que mencionaba es el hecho de la velocidad de comunicación, y de hecho Tesla predecía muchas cosas, parecía Nostradamus, predecía muchas cosas del futuro que parecen increíbles escuchar hoy en día, que hace 100 años atrás alguien podía pensar o describir con tanto detalle, con tanto, no sé, tan puntual cosas que están pasando hoy en día, como el mismo hecho de que él decía que uno de los mayores problemas del mundo y de las enfermedades que sufría el mundo era el hecho de no poder comunicarse rápidamente con la gente alrededor de él. El hecho de que tome tanto tiempo, el hecho de que no se pueda muchas veces establecer una comunicación, y que eso era lo que él visionaba con sus tecnologías inalámbricas, el hecho de conectar a todo el mundo a través de sus tecnologías inalámbricas. Hoy en día, ¿quién no usa Bluetooth? ¿Quién no usa Wi-Fi? ¿Quién no usa todos estos protocolos inalámbricos que nacen de una u otra manera a partir o a raíz de estos estudios y estos aportes de Tesla? ¿Algún otro? Hay una parte interesante que es el telescopio, Teslascopio, que es aquel asunto de Tesla de decir que podía comunicarse incluso con extraterrestres a través de estas ondas eléctricas, más allá de solamente la Tierra, con extraterrestres. Cuando yo leí un poco acerca de este tema, me pareció incluso ya que estaba medio chiflado, pero él se refería al hecho de que en cualquier punto de la Tierra o fuera de ella poder escuchar una canción, escuchar música o escuchar algún político hablando sobre su campaña, o incluso transmitir imágenes, video a través de estas tecnologías inalámbricas. Eso era lo que él veía. Y hoy en día estamos justamente transmitiendo en vivo por Facebook, estamos comunicándonos a través de ello. Cuán increíble es. Sí, tengo otra pregunta por acá. Justamente Tesla predecía muchísimas cosas y él imaginaba el futuro como algo muy distinto a lo que el común de la gente de su época veía. Y podemos entonces preguntar cuánto se parece realmente ese futuro, o sea, el presente que vivimos hoy en día, cuánto se parece a aquello que Nikola Tesla visionaba como futuro. ¿Llegaremos allá? Sí.
Bueno, también me llamo Sergio, hijo. Yo creo que sí, creo que estamos en el camino a algo de lo que quería Tesla. Las energías renovables son un camino, ya estamos a 20 años de que ya no se utilicen las energías fósiles. Francia es el primero, en Francia desde el 2030 ya no va a haber carros que sean a motor de combustión. Entonces yo creo que estamos a un paso cercano de ese futuro de que haya energía para todos. Las energías renovables, la energía eólica o hidroeólica, que ahorita es muy conocida en Europa, aquí no, tristemente en Estados Unidos tampoco, pues ya sabemos, ellos donde haya petróleo se enfocan ahí, pero bueno, en Alemania están cerrando y pronto ya no va a haber nada ni nuclear, ni que tenga energías de combustible. Entonces yo creo que estamos muy cercano a eso, pero obviamente la visión, como acabo de ver el nombre y se me acabo de olvidar, era de Nikola Tesla, era dar las torres y que sea una mejor comunicación y una mejor, que sea más barato, que sea libre para todo el mundo la energía eléctrica. Pero bueno, tal vez de eso estamos más alejados, porque obviamente siempre va a haber el factor dinero que va a estar entre las cabezas de las personas, así que yo creo que estamos muy cercanos a lo que quería Tesla, tal vez no tanto, pero creo que estamos por ahí. ¿Alguien más? Cato algo lo que decía la señora. Yo creo que el 90% del adelanto del planeta en los últimos 10 años fue el asunto comunicaciones. Si nos echamos un poquito para atrás, las guerras se empezaron a modificar cuando las personas lograron identificar la forma de comunicarse de los otros. Vemos en las informaciones, vemos en las películas, por ejemplo, el mayor logro de los alemanes en la guerra con Hitler era su comunicación secreta. Entonces se hacían difíciles de combatir, era no porque no les faltaran naves, escopetas, balines o lo que fuera, sino porque las comunicaciones eran muy lentas. Y el día que se mejoraron las comunicaciones, ahí empezaron a tener acceso y poder, las estrategias militares cambiaron. Y hoy día es lo mismo, Nos enteramos de una cosa tan supremamente rápido que si no creemos o no estamos de acuerdo con eso, pues lo dejamos ahí, pero podemos investigar. Ya, pues yo estoy hablando aquí bastante, pero yo no estoy entre los millennials, porque hablaban de los 38 años, yo los pasé hace varios días, ¿sí? Pero sin embargo soy una persona que me ha encantado toda la vida la tecnología, desde muy chiquito, y me crié con motores, me crié con máquinas, y entonces, pues me metí donde no me tocaba, pero bueno, se está pasando chévere, ¿ya? Pero yo creo que todo se basa, de Tesla era asunto de comunicación. Hoy día las comunicaciones son las que rompen cualquier estereotipo, y son las que le dan a uno capacitación, educación, todo eso. Porque todo lo estamos haciendo por medio de videos, por medio de comunicaciones. Ese es el éxito. De ahí para adelante que el avioncito vuele, suba y todo eso, eso va a ser relativamente parte de una genialidad, de un cambio de lo que ya tenemos hecho. Pero comunicación es lo que va a poner el planeta. Y sabemos que si yo bloqueo las comunicaciones, puedo bloquear un cohete, puedo bloquear cualquier cosa y armar el relajo. O me meto y hago un trueque entre las informaciones de la informática de cualquier empresa y hago lo que hago. ¿Sí? Y sabemos que las películas que están enfocadas a hacer caos informático son las que más daño hacen hoy día. El resto es lo demás. Que la bombita y el cohete, eso no va a llegar. Gracias. Mencionabas, gracias Sergio por lo que comentaste, y mencionabas el asunto de las aeronaves, y hay una parte interesante algo que Tesla visionaba, que él decía que íbamos a llegar a un punto de tener aeronaves que no iban a ser para nada tripuladas y que iban a ser controladas netamente a través de señales inalámbricas. Y lo único que se me puede ocurrir en este momento de una aplicación de esto son los drones. Tenemos drones y cada vez se están tomando más y más espacio en todo tipo de negocio.
Amazon es un negocio que está utilizando drones para la entrega de sus productos puerta a puerta. Y todo esto es controlado a través de tecnologías inalámbricas. Entonces, aparte de los drones, llegaremos a algún punto militarmente, probablemente hay aeronaves que ya no son tripuladas. Personalmente no conozco, comercialmente no las tenemos todavía, necesitamos tripulación, pero en Dubái. En Dubái ya está montado el negocio de los drones que van y llevan a los pasajeros de los aeropuertos de los diferentes sitios. Y acuérdese de una película que no hace mucho la repitieron, que es una situación un poco compleja de acabar con unos hombres malitos de malas costumbres, y es una mosquita, que es un dron, la que informa a la posición dónde están localizados los tipos. Es una mosquita, es un dron. Y con eso los tipos captan íntegra toda la parte interna del sitio donde están escondidos, y ahí caen las pétricas, las bombitas. Pero es un dron, una mosca de este tamaño. Y eso ya tiene más de, mejor dicho, es de la guerra del Golfo. Bien, ¿alguna otra idea por la línea de las aeronaves? ¿Aplicaciones que conozcan, que estén en este momento funcionando? Sí. Yo solo cuento, más que porque me llama la atención que siempre traemos a colación también esas historias de la guerra, ¿no? Pero ahora ustedes han visto la nueva tendencia, ¿no? De trabajar por el social for good, es decir, para el bien. Y hay un tema interesante en aeronáutica que se está trabajando, que cuando ocurren esas catástrofes naturales, por ejemplo, y que ya se han puesto en prueba, ocurrió con Katrina, con el huracán, y ahora también se está probando que todo se programa desde tierra, puede ser desde cualquier punto del planeta, y se envían los drones, las aeronaves para que se recoja ahí justamente un levantamiento de los perjuicios que ocurrió por un desastre natural. Entonces, creo que eso, siento yo que esa era Tesla se hace realidad cuando vemos esa facilidad ahora de reconocer, identificar esos inconvenientes y esos problemas. Y ahora ni se diga, ahora hay un Big Data atrás, ¿no? Una cantidad de datos que nos da esa información para poder atender inmediatamente, sean organismos de ayuda o sean empresas, instituciones, gobiernos, para poder saber dónde está el mayor foco de problemas de una catástrofe específica, y eso ayuda mucho, ¿no? Que creo que eso también es yo siento que la tecnología también nos da como que ese vaivén. Por un lado nos asusta, como puede pasar en esta situación bélica, ¿no? Como por otro lado también nos alienta a saber que esas situaciones que antes inimaginablemente podíamos tener información que en menos de 10 minutos sobre lo que ocurrió en una catástrofe, ahora se puede conseguir, ¿no? Totalmente, puede ser usada para bien o para mal la tecnología. El asunto es cómo tratamos de que vaya para el bien. La parte social que mencionas es algo que llevo muy pegado a mi corazón. De hecho, estamos constantemente en el día a día tratando de entender lo que construimos, la tecnología que vamos creando y que vamos desarrollando, qué impacto tiene sobre la sociedad. Y eso es algo que todo aquel que esté involucrado en la tecnología tiene que tener en cuenta, saber qué impacto tiene, hacia quién también, y de qué manera nivelar ese impacto. Una de las cosas que es muy común en software es que generalmente el software reemplaza a las personas. Entonces estás impactando de alguna manera el trabajo de las personas. Pero ¿cómo haces para que esas personas sean capaces de usar ese software? No sean reemplazadas, sino que trabajen sobre ese software para llevar mucho más adelante su trabajo, y es un cambio de paradigma, de pensamiento. No se me ocurre otros puntos. Hay un... Muy bien. A mí se me ocurrió uno, pero a la Seba se le ocurrió otro mejor, entonces mejor. No, me parece súper interesante todo lo que están hablando, les estaba escuchando.
y desde el inicio que hice en este tema de la tecnología que te puede hacer o vago, que no empiezas a hacer muchas cosas, o puedes utilizarlo para el bien, para el mal, y cómo lo haces, para mí es algo súper bueno. Sí, qué sé yo, les tienes a los niños en la tablet todo el día, pero también tienes unos inventos extraordinarios en el tema de medicina. Muchas cosas que antes no podías, qué sé yo, ver, curar o investigar en ese tema, ahora lo puedes hacer. Entonces, es justo lo que decían, cómo lo utilizamos y para qué la utilizamos. Entonces, en este tema específico de medicina, de ayuda, de información, de cada vez querer más, es eso lo que tenemos con la tecnología. Y es por eso que cada vez nos hace falta más. Porque como ahora tenemos todo a un clic, a la mano, como seres humanos queremos más. Entonces, es eso lo que nos pasa con la tecnología. Y para mí es algo maravilloso. O sea, es algo que te da mucho y te une, como decían, en comunicación con tu familia. Si no la tienes a tu lado, te estás a una llamada. Igual en esto de la medicina, en crear más cosas, en el tema de negocios. Ahora puedes tener el negocio en tu casa, estás en redes sociales, estás en los drones, ahora que mencionas, no sabía esto de que hacen entregas ahora con un dron, que me parece espectacular, y no es que le estás quitando el trabajo al mensajero que iba a dejar, sino le estás transformando, le estás dando más herramientas. Capaz ese mensajero se compra un dron y ahora es él quien tiene su propia empresa y empieza a entregar cosas. Entonces es cambiar ese chip, creo yo. Eso. Sí, justo en línea de lo que dices, estaba viendo en el Facebook Live que hay este comentario de, por ejemplo, los chatbots, ¿no? Estos que pueden reemplazar a un call center lleno de gente respondiendo preguntas casi mecánicas, ¿no es cierto?, de servicio al cliente, de preguntas frecuentes, de cosas que seguramente una persona no está usando todo su talento y su potencial al responder la misma pregunta todos los días. Eso lo puede hacer un robot, y sí creo que el reto está en cómo aprovechas esa creatividad y esa inteligencia que es irreemplazable, que es la del ser humano, para desarrollar la comunidad en buenos términos, además, ¿no es cierto? Y en espacios de interacción y de estos que se llaman ecosistemas, ¿no? Y ahí es donde yo quiero preguntarte a ti, porque una de las razones por las que estás tú aquí y quisimos invitarte al espacio fue esa, siendo una persona joven que está en esta tendencia, ¿no es cierto?, que está desarrollando la tecnología para que reemplace de alguna manera al ser humano en la tarea mecánica. ¿Qué están haciendo y ustedes, tú con tu organización, para generar estos espacios de comunidad donde se aprovecha realmente el talento de las personas? Una pregunta súper interesante. Voy a tomarme mi tiempo para pensar en la respuesta. A ver, en general tu pregunta es ¿qué estamos haciendo nosotros para generar estos espacios de acercar a las personas más hacia la tecnología, ¿cierto? Nosotros, bueno, como parte de la organización en la que trabajo, ThoughtWorks, nosotros, un pilar muy importante dentro de nuestra compañía es el hecho de tener siempre un impacto social positivo, buscar y velar por la justicia económica y social. Desde esa perspectiva vemos distintas problemáticas sociales, abordamos distintas problemáticas sociales. En el tema del acceso a la tecnología o de incluso de la participación en la tecnología, una de las problemáticas que quizás es el ejemplo que voy a tomar en este momento para comentarte un poco de qué es lo que estamos haciendo es el asunto del género, de la muy poca diversidad de género que existe a nivel de la industria de la tecnología en general. Háblese electrónica, yo estudié electrónica y redes y telecomunicaciones en la universidad, pero me dedico al software y veo exactamente el mismo problema en el software, y si es que nos ampliamos hacia muchas otras áreas de ciencias, hay la misma problemática.
no se hable más aún de otros géneros, solo enfocándose a mujeres, y hay muy pocas, otros géneros es casi nula. Cuando construyes software, lo que quieres, lo que estás buscando es tratar de llegar a la mayor cantidad de gente. Cuando tú construyes un producto que brinda un servicio a la gente, quieres lograr que esa gente llegue hacia ese servicio y realmente lo encuentre útil. Cuando tú tienes poca diversidad en los equipos que desarrollan ese producto, si tú tienes una cantidad, qué sé yo, de hombres desarrollando un producto, es muy probable de que la audiencia que llegue a ese producto sean hombres. Entonces, una parte que nosotros tenemos muy dentro de nosotros y que trabajamos continuamente es cómo desarrollar esa diversidad, cómo hacer que las personas que han tenido poco acceso a tecnologías o a saber cómo desarrollar o a programar, cómo les damos ese acceso, cómo los acercamos. Así tenemos programas como The Young Girls, que es un día entero en el que invitamos a mujeres de todas edades, de todo tipo. Queremos que lleguen a nosotros, no necesitan saber programar, les vamos a enseñar cómo crear una página web, por ejemplo, desde cero. Y así empezar entonces a acercarlas hacia la tecnología. Proyectos de educación, incluso informal, en temas de tecnología, tuvimos fueron como 4 sábados, domingos, en donde fuimos a barrios que han sido históricamente bastante excluidos económicamente, socialmente, y realizamos unos grupos focales de enseñanza a personas de escasos recursos de acceso hacia las computadoras, cómo usar una computadora, cómo utilizar ciertas cosas. Entonces, tenemos distintos proyectos de ese tipo, sin embargo también llevamos a cabo proyectos netamente que solucionan una problemática social. Quiero hacer ahí más bien comentarles acerca de la cantidad de startups que están naciendo justamente enfocados a las problemáticas sociales. El hecho del nacimiento del startup como concepto permite, y de la aparición de tecnologías que permiten la creación de startups, permite que la gente que tiene una idea hoy en día la lleve a cabo de inmediato, consiga financiamiento y la lleve a cabo, la ponga en práctica. Y así mucha gente se va viendo cada vez como mucha gente que como Tesla tenían una visión social, de ayuda, de impacto social, pueden llevar a cabo esas ideas y las realicen y las lleven hasta... ¿Alguien tiene algún ejemplo de algún startup, quizás local, quizás que conozcan de algún startup de impacto? Bueno, yo no local, yo trabajo en el mundo del deporte y en España hay una aplicación que se llama iWopi, en la que junta todas las aplicaciones para correr, Runator, Nike, todas estas. Entonces lo que hace es acumular tus millas, acumular tus kilómetros que tú corres. Entonces cuando tú vas corriendo 100 kilómetros en un mes, lo que sea, tú subes estos kilómetros, estas millas a la aplicación y estas entran a un fondo y todo esto se convierte en dinero para fundaciones. Entonces iWopi es una forma de ayudar a diferentes causas y tú puedes donar tus millas, tus kilómetros a lo que tú deseas. Hay fundaciones contra el cáncer de mama, para los niños en África, todo esto es en España, para el tema de los refugiados en España, en Europa. Entonces yo creo que es un buen ejemplo porque es justamente para una ayuda social y haciendo, o sea, tú no estás cogiendo el dinero de nadie, sino iWopi como empresa busca patrocinadores que llegan a los ojos de los corredores y así tú no le estás pidiendo al cliente final, que es el que utiliza y corre, tú no estás pidiendo dinero, más bien estás haciendo que esa persona haga deporte y para un bien social. Entonces yo creo que es un buen ejemplo. Totalmente, y todo esto gracias a Tesla, finalmente. No podríamos tener un celular hoy en día en donde que podamos llevar a todos lados y correr con él, porque él es el que va a ir registrando estos kilómetros, ¿cierto?
de no ser por todos estos aportes finalmente tecnológicos de inventos. Y ahí queda en nuestras manos más inventos para tener más cosas a futuro. Soñar, aunque nos digan locos. Soñar es gratis, aunque nos digan locos, no importa. Hay una parte interesante que quisiera hablar, que es el trabajo que Tesla hizo con los radares. De hecho, él empezó estudios, hizo un aporte muy teórico al tema de radares, no nada realmente práctico. Pero él visionaba y veía que cada vez más la mujer estaba tomando lugares laborales importantes, de hecho. Y nada más, un par de años después, como unos 10 años después, viene Hedy Lamarr, quien ella, una gran inventora, de hecho, en su tiempo libre tenía su pequeño laboratorio. Ella trabajaba como actriz, de hecho. Llegó a los Estados Unidos huyendo de la problemática de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y así fue como migró hacia los Estados Unidos, se instaló ahí como actriz, cambió su nombre obviamente porque era judía, entonces tuvo que cambiar su nombre en esa problemática grandísima de la guerra, y empezó a trabajar en su tiempo libre en esto, cómo lograr potenciar el asunto del radar, en el que había trabajado ya Tesla, y ella fue una de las pioneras en tener las tecnologías como el Wi-Fi, por ejemplo. Es una de las pioneras del Wi-Fi, y poco y nada se habla acerca de Hedy Lamarr. Es interesante cómo después, qué otras personas han tomado estos inicios de los estudios de Tesla para continuar y llevar adelante algunos otros inventos. El caso de la radio, que es algo bastante polémico. Quizás alguien quiere comentar al respecto de este tema de la radio de Guglielmo Marconi. Marconi fue medio pariente mío, gracias a él tengo pasaporte. De toda la problemática de la radio, del asunto de la patente, que si era de Marconi o realmente era de Tesla, ¿cierto? Sin embargo, fue Tesla el que inició con estos estudios, y de hecho hizo un barco y llevó a cabo este experimento en el cual enviaba de hecho una señal hacia el barco, y esta señal podía viajar sin ningún cable. Lo tildaban de loco y mago también. Bien, tengo una pregunta polémica que va por la misma línea de lo que les comentaba de Hedy Lamarr, y que tan poquitas mujeres incluso que han tenido aportes de las que se habla hoy en día. Es cómo veía Tesla, si alguien tiene una idea de cómo veía Tesla a la participación de la mujer en el campo laboral. ¿Cuál era su visión? ¿Alguien que quiera comentar la influencia de la madre? Podemos empezar por ahí, la influencia de la mamá de Tesla en su carrera como inventor. Creo que era también muy inteligente y muy capaz, no sé si no poquito, pero creo que era mujer. No, realmente no sé mucho, pero sé que la mamá fue gran influencia de la parte destructiva del tipo, porque era muy inteligente y también tenía unas nociones de inventar, era una persona que tenía una capacidad de inventar. Y fíjese, por ejemplo, si está tocando el tema de las mujeres, tenemos una película que no hace mucho la sacaron de las 3 mujeres de color en los Estados Unidos que trabajaron en la NASA. Fíjese, son personas que uno no sabe que existen, y por lo menos la una aprendió la computadora, ¿sí? Y la otra hizo no sé qué, no me acuerdo exactamente qué más, pero siempre ha habido una fase importante en la parte de las mujeres. Y yo diría que detrás de un gran hombre es porque hubo una gran mujer. Es el principio. Sí, ¿alguien más quisiera comentar algo acerca?
Bueno, de lo que sé es que la madre de Tesla era analfabeta, entonces ella era dedicada a las tareas del hogar y tenía una gran inventiva para hacer la vida más fácil de los quehaceres. Y fue allí de donde Tesla aprendió mucho más que de su padre, que era un hombre muy preparado, sino más bien de su madre. Entonces fue una influencia que tuvo muy grande y que creo que marcó mucho la vida de Tesla y fue una mujer. ¿Alguien más? Hay un asunto interesante porque sí, de hecho la mamá tuvo un gran impacto en la vida de Tesla, pero hay toda una línea de artículos relacionados al tema de Tesla nunca quiso casarse, él nunca quiso contraer matrimonio. Para aquella época el matrimonio era visto como algo que tenía que ser para todo el mundo, para todo hombre tenía que casarse, toda mujer tenía que casarse, y de hecho él generó un gran impacto cuando decía que él no quería casarse. ¿Alguien conoce algo acerca de este tema? ¿No? En realidad estuve investigando también ahí, no es que sea realmente experta en Tesla, pero estuve investigando ya que me llamó mucho la atención justamente esta pregunta, cómo él veía el tema de la mujer en el ámbito laboral. Y me encontré con que él era de esperarse para aquella época muchísimos pensamientos que iban acorde a aquella época, unos que iban un poco visionando lo que se venía en el futuro y otros más hacia esa época. Respecto a los roles de género, él veía muy claramente la feminidad y la masculinidad, muy definidas, como lo masculino, el hombre que sale a trabajar, que toma los puestos de trabajo de liderazgo profesionales, y como lo femenino, aquella mujer delicada, de alma y de pensamiento. Y él decía que él no quería casarse porque la mujer había cambiado. Si bien él a partir de todo el impacto que tuvo su madre en su trabajo, él veía a la mujer como algo muy idealizada, la idolatraba, la ponía en un pedestal. Después, con el tiempo, él dijo que más bien el cambio del rol de la mujer, el hecho de que la mujer empiece cada vez a parecerse más al hombre o a querer parecerse más al hombre, de participar más, y de hecho él usaba una palabra muy interesante que es usurpar los puestos de trabajo y de liderazgo en el ámbito laboral. Era algo con lo que él no estaba de acuerdo y que él de hecho veía al futuro como un matriarcado, como la mujer siendo superior al hombre, y comparaba esto con los reinos de las abejas, en donde tenían la reina y más bien los hombres se los mataba. Él decía algo así, visualizaba el futuro como algo así. ¿Alguien que quiera opinar al respecto de esto? ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Nos estamos acercando hacia allá? ¿O no? Es que me parece súper atractivo los resultados de lo que tú has leído y naturalmente la investigación de Tesla, porque esto sale, y contarles que esto sale en el estudio de Millennials que nosotros hicimos, que es interesante, es una de las características también que se define que los Millennials decidimos no casarnos, es decir, el tema ahora es también ya tener esa opción de decir que, como voy a decir el dicho muy tradicional, ¿no?, que te quedaste para la pecha, más o menos. O sea, se quedan, y esta vida de soltería y demás es muy criticable para aquellas generaciones que no comprendan la generación millennial, por qué razones no existe esta relación de compromiso, ¿no? Me parece una coincidencia interesante, porque por lo otro también que mencionaba al principio, esta forma visionaria, también esta forma de ver al mundo, que hay una intención de cambiar, en fin. Y por sumar también a lo que comentabas, Luisa, y naturalmente creo que aquí podremos todos opinar. Claro, si nosotros nos damos cuenta
¿por qué razón la historia ocultó esos casos de esas mujeres que descubrieron en muchas innovaciones tecnológicas? O sea, es porque vivíamos en una prensa y en un gobierno que naturalmente defendía a los hombres, no promovía las acciones de las mujeres. O sea, estamos hablando de unos estados y de una economía machista, ¿no? Entonces, yo creo que esa ha sido una de las razones por las cuales esas historias de mujeres no se han escuchado, no se han conocido, y que claro, hay ese temor. O sea, que Tesla lo haya manifestado así es porque se reconoce naturalmente que así como ha habido apariciones de innovaciones tecnológicas de mujeres y de hombres, o sea, pues probablemente y seguramente habrá innovaciones tecnológicas de mujeres que superen a cualquiera que pueda plantear cualquier hombre, ¿no? Entonces, ahí claro, no existe una disposición, digamos, de que solo los hombres estén dedicados a la tecnología, como existía, imagínense, en ese siglo que había Tesla, y que ahora vemos una cantidad de películas, como mencionaba Sergio, de innovaciones, startups que son promovidas por mujeres y que tranquilamente pueden derrocar a cualquier invención que haya realizado un hombre, ¿no? Si alguien... Sebas. Ya. Sí, la verdad es que vamos hacia allá, ¿no? Ahora lo que me he dado cuenta es que cada vez las empresas, bueno, yo trabajo en una multinacional y me doy cuenta que ese pensamiento viene en posicionar más aún las mujeres. Ahora tienes, en mi caso al menos, tenemos metas que cumplir en cuanto a la contratación de mujeres, ¿no? Queremos como que posicionar, queremos demostrar eso que por mucho tiempo no se vio, ¿no? Que justo es lo que decía, que capaz hubo en su época, hace miles de años atrás, muchas cosas que hicieron las mujeres y no se ve. Entonces eso es a lo que vamos. Y creo que también tenemos ya eso instaurado en que queremos demostrar que se puede, y algo que sí debemos tener mucho cuidado es en decir que el hombre no puede, pueden los dos, que es lo interesante de esto. Y algo que me pareció muy chévere de esta historia, no la sabía, esto de que Tesla vio en la mamá cómo inventaba y cómo hacía las cosas en su trabajo de casa más rápido. Me parece genial y creo que todos lo tenemos en las casas. Por lo general, al menos en mi caso, tienes la mamá que cocina, que lava, lo que sea, y está haciendo 1000 cosas a la vez. Entonces inventa 1.000.000 de cosas para que eso sea más rápido. Y es interesante cómo él en esa época, que era mucho más complicado, se dio cuenta de esto. Y sí, o sea, llegando al punto, las empresas, las organizaciones están mirando eso y están queriendo posicionar más a la mujer. ¿Quién más que quiera? Siento que estoy hablando aquí, estoy monopolizando el micrófono. Yo tengo un punto de vista interesante particularmente en el hecho de que Tesla pensaba en un matriarcado, ¿cierto? Y yo creo que más bien no, que a lo que estamos tendiendo es a buscar una equidad y una igualdad más bien entre géneros, no... Sí, demostrar y buscar una igualdad en derechos, en oportunidades, a todo nivel, más que posicionar una superioridad, porque lo que él planteaba era el hecho de la superioridad total y que los vamos a matar a todos los hombres. Yo quisiera, pero no, no. No, porque pienso que finalmente de llegar a un punto así no estaríamos avanzando en lo absoluto, estaríamos quedándonos en exactamente lo mismo, ¿cierto? Me parece interesante, sin embargo, cómo él lo veía, y hubo una frase que él dijo que realmente sí le atinó, y es la posición o el involucramiento de la mujer en cada vez más campos laborales. Visionó y dijo, cada vez la mujer va a estar involucrada en más y más y más campos laborales, y eso es una realidad, a pesar de que todavía no...
que todavía nos sorprenda esto. O sea, es increíble que en el tiempo en el que estamos, en todas las cosas que ha pasado y cómo ha cambiado la tecnología, la idea, las empresas y todo, todavía nos siga sorprendiendo y todavía sea un tema de conversación en el cual, digamos, ojalá algún día podamos tener esa igualdad. Yo creo que ya la tenemos, y es lo que digo, o sea, me parece increíble que todavía sigamos pensando en eso y sea un punto de debate. Sí, bueno. Suerte, gracias por venir. Esta bolsita es suya. Sí. Así como Tesla nos deja unas lecciones asombrosas, ¿no? Asombrosas en cuanto a que él veía esto hace más de 100 años y son cosas que están sucediendo por ahí y el tema de las abejas o de la comunicación con los extraterrestres o cosas que todavía no existen por ahí y en el próximo siglo están diciendo sí, Tesla lo pensó y en el 2017 le creían loco, puede ser. Lo cierto es que para mí también hay una lección interesante en cuanto a esta colaboración de la que estamos hablando, ¿no? Él hablaba de superioridad, ahora estamos hablando de equidad y de alguna manera trabajo colaborativo. Y la lección ahí es que Tesla murió solo y murió pobre y muchos usaron sus patentes y sus inventos para hacerse famosos de ellos. Nunca se casó, no tuvo familia, no quiso hacerlo porque estaba muy concentrado en el tema de su laboratorio y de dejar un legado para el futuro, pero no tenía discípulos, no tenía alumnos, no tenía compañeros de trabajo y eso de alguna manera fue una limitación y por eso no es tan conocido como otros inventores, ¿no? Entonces yo quisiera rescatar eso también, como ser tan genial no te funciona si no lo compartes y si no eres generosamente no sé, colaborativo con tu equipo. No sé si alguien quiere compartir algo respecto a eso que está ahora tan y otra vez, ¿no? En la tendencia, ¿no? Ahora hay espacios de coworking, hay espacios de networking, hay todas estas cosas que sirven justamente para compartir conocimientos generosamente. No sé si hay alguien que quiera comentar sobre eso. Pero Tesla fue genial, pero murió solito. Bueno, yo no creo que haya sido un problema que haya muerto solo, que no haya tenido descendientes, no creo, no lo veo un problema. Otra cosa es que, bueno, me lo comentaron aquí, yo también creo que lo sabía, y creo que es algo muy común entre los genios que tienen problemas en serio, de alguna manera se dice que tuvo autismo, parece que tenía Asperger, me acabo de enterar ahorita, y bueno, si en las soledades donde él mejor trabajaba, yo creo que es el camino que tenía que seguir. Pero bueno, aquí el problema, o tal vez un problema, sí, que sí, no creo que haya sido un problema que me haya muerto solo, pero tal vez el tema de que él no tenía tanta ambición por el dinero y por las cosas, fue por algo que tal vez porque no tenía quien dejárselo. Entonces ahí él tal vez se durmió en el hecho de que no hacía bien las patentes o no tenía la misión en serio de que estos inventos que hizo se vuelvan algo para él y para su familia. Tal vez por ahí sí fue un problema, quién sabe, ¿no? Bueno, yo vine hace media hora y es todo lo que sé de él, pero bueno, no creo que haya sido un problema que haya muerto solo. ¿Cuántos genios han muerto solos? Y lo que nos han dejado es porque estuvieron solos, digamos. Entonces, ¿más? Es interesante porque yo creo que en aquella época tal vez el hecho de trabajar solo o individualmente era algo muy común y de hecho el mundo, la sociedad no requería de tanta colaboración, más bien era algo bastante común que la gente
trabaje de manera bastante individual. Era raro ver algo colaborativo. Pero yo creo que la sociedad ha avanzado y ha cambiado en distintas maneras, que hoy en día requiere una colaboración. Los skills, las capacidades en la gente de interactuar entre otros, de comunicación, los skills blandos, las habilidades blandas, son cada vez más y más necesarias o más y más buscadas por las empresas en distintas ramas. Y el hecho de que tú puedas colaborar, que no seas individualista, que no trabajes solo, es algo que incluso está siendo como parte de los procesos de selección, el hecho de saber qué tan bien tú puedes trabajar en equipo. En mi caso particular, dentro del desarrollo de software, uno solo es casi nada. Tenemos que trabajar 100% en equipo y sabernos una partecita de aquel todo. Y es interesante ver cómo el ser humano de por sí, es algo que recientemente aprendí, pero el ser humano de por sí siempre trata de hacer las cosas solo y es algo natural, es como una reacción natural. Es por esto que cuando se forman equipos de trabajo al inicio es muy difícil la colaboración y hay muchos roces, pero a medida que el equipo va trabajando poco a poco va pasando por algunas fases hasta que llega a la fase de full eficiencia, en donde trabajan como reloj y toda la gente colabora simplemente como piezas de rompecabezas. Creo que hoy en día la sociedad sí requiere, de alguna manera, las compañías están buscando estos skills de colaboración. Yo recuerdo que ponían un ejemplo no recuerdo específicamente el caso, pero alguien que había trabajado solo versus alguien que había compartido o colaborado entre 2 o 3 personas para sacar un proyecto adelante, y sin duda se ve el resultado de la colaboración en estos casos. Yo creo personalmente que una persona no es capaz de tener todas las habilidades en sí misma. Es imposible lograr ser todólogos de todo. Cada quien tiene sus fuertes y lo que hace justamente algo excelente, o para llegar a algo excelente necesitamos saber cómo unir esos fuertes para llegar a algo más. Y es importante el tema de que no pudo dejar nunca su legado, ¿no? Y muchas de las cosas, pocas cosas de Tesla están en un museo, pero son pocas, porque muchos de sus inventos ni siquiera fueron documentados en muchos casos. Él tenía todo en su cabeza, trabajaba solo, no pasaba eso a nadie más, y quizás hay 1 millón de otros inventos que ni siquiera nos podamos dar cuenta. Sí. Que concuerdo mucho con lo que dices, ¿no? Es interesante cómo ahora se busca mucho trabajar en equipo. Y no solo para sacar un proyecto o una idea, sino para apoyarte. O sea, y gestionar las cosas mucho más rápido. Es más fácil tener como que a la gente a tu lado, se interactúa. A veces no es alguien que no está trabajando contigo, como digo, en tu proyecto específico, pero tiene una idea distinta o te hace ver las cosas de otra forma, en las cuales te ayudan a sacarlo de manera más rápida. Y sí, me concuerdo también con la parte que decían, no tuvo nada de malo que muera solo y que trabaje solo, etcétera, y está bien, ¿no? O sea, era como él funcionaba en esa época. Actualmente sí necesitamos esa comunicación, por eso estamos tan pegados al teléfono, tan pegados a la gente, y es interesante también. Creo que la idea ahí es balancear, ¿no? Hay muchas cosas que las piensas y que las sacas cuando estás solo, y otras que no funcionan si no es con más gente, o otras que no llegan a hacer algo si los demás no lo ven, ¿no? Es como, qué sé yo, las redes sociales o alguna aplicación, ¿no? Algo puede ser maravillosa, pero si no la comparte más gente, no la utiliza más gente, como que no sirve de nada. Entonces es a eso a lo que vamos. En cuanto a las organizaciones, me parece igual interesante lo que decías de los procesos de selección, porque es lo que buscamos, ¿no? Es lo que se requiere, ver esa gente que
sí, todos necesitamos ese momento y lo piensas y vas y te encierras en algún lado hasta pensar, hasta analizarlo, pero la facilidad que tengas e involucrar a más gente en participar, en dar ese aporte a un todo, que como tú lo dices, no todos somos expertos en todo. Y para llegar a más y crear más cosas necesitamos de más. Listo. No sé si alguien quiere aportar algo más. Tenemos todavía unos 5 minutos más para sumarnos. Si tienen algún comentario, hemos hablado de varios temas, ¿no? También los compañeros que han estado también nos cuentan las curiosidades o aquellas que les sorprendió de Tesla, no sé. Sí. Realmente de lo que decía la señorita, yo tengo acá tengo una respuesta bien interesante y linda para usted. Dice, el poder de la conciencia colectiva. Un agricultor tenía el mejor cultivo de maíz. Cada año llevaba su maíz a la feria del estado donde le galardonaban. Un año un periodista lo entrevistó y se enteró de algo interesante acerca de cómo cultivaba su maíz. El reportero descubrió que el agricultor compartía su semilla de maíz con sus vecinos. ¿Cómo puede darse usted el lujo de compartir sus mejores semillas de maíz con sus vecinos cuando está entrando en competencia con la suya misma? ¿Por qué lo hace, señor?, preguntó el reportero. El granjero respondió, porque el viento recoge el polen del maíz maduro y lo mezcla de campo en campo. Si mis vecinos cultivan maíz inferior, la polinización cruzada degradará con manera constante la calidad de mi propio maíz. Si quiero cultivar un buen maíz, debo ayudar a mis vecinos a cultivar maíz bueno también. Así es con nuestras vidas. Los que quieren vivir de manera significativa deben ayudar a enriquecer las vidas de los demás, porque el valor de una vida se mide por las vidas que toca. Y aquellos que eligen ser felices ayudan a otros a encontrar la felicidad, porque el bienestar de cada uno está ligado al bienestar de los demás. Es carreta. Pero fíjese lo que el tipo hacía. ¿Sí? Si él tenía buenas semillas, polinizaban, todo el mundo ganaba. Y eso se llama trabajar en equipo. ¿Sí? Bueno, nos disculpan, tenemos que salir, tal vez tenemos más relajado. La era Tesla se hizo realidad. Muy interesante la conversación. Muchas gracias por haber venido. Sí, por favor, muchas gracias por haber venido. Los esperamos en otra edición. Como decía, hemos hablado de distintos temas. Por último, el tema justamente de la colaboración. Hablamos acerca de un poco algunos trabajos de Tesla, su visión de la mujer en el campo laboral, cómo usamos hoy la tecnología que Tesla ya había pensado hace 100 años. Qué loco darse cuenta de que él ya como Nostradamus iba prediciendo muchas de las cosas a nivel tecnológico que están pasando hoy en día y es interesante, por lo menos quisiera saber si se van de aquí, si han aprendido al menos un poquito más acerca de Tesla, si se van de acá con una idea, con un bichito de ir y buscar un poquito más acerca de algún tema que les haya llamado mucho la atención. Con eso creo que hemos cumplido con el objetivo de esta reunión y muchas gracias otra vez. No sé si quieran. Yo quisiera igual invitar a ver si compartimos el micrófono y puedes pasar clave para que cada uno diga así una aprendizaje y así vamos a Bueno, yo apenas llegué, pero súper interesante saber eso, que Tesla sufría de algunas enfermedades. Tal vez eso impacta en el comportamiento social que él tenía. Y muy de acuerdo con lo que dijo Luisa. Antes, la colaboración, incluso la colaboración científica, a pesar de ser necesaria, no era fluida por las distancias y la falta de ser instantáneo en la comunicación, ¿no? Entonces, había muchos casos en que alguien inventaba una cosa y otro pues llegaba a la misma conclusión por otro lado,
y las cuestiones se debatían en las academias de ciencia, básicamente. Pero eso depende mucho del skill social que el inventor haya tenido, ¿no? Si él pues no le interesaba compartir, pues es muy problema de él. Al fin del día solo nos vamos a enterar con el paso de la historia y otros serán los que se lleven el crédito. Ya otra cosa es que le roben el crédito, ¿no? Pues eso también pasa. Bueno, yo creo que ha sido una charla muy constructiva. Decidí no participar para poder enriquecerme de todo el conocimiento que tienen todos ustedes, y quería escuchar todo lo que estaban pensando, todo lo que podían compartir. De esta charla me ha quedado 3 cosas. Una es que uno debe ser fiel creyente de lo que piensa, de lo que siente, de lo que hace. Otra es que por más que otros lo vean como un loco, debe seguir adelante, debe seguir siempre pensando en el futuro, sea inmediato o sea a largo plazo, digamos eso. Y que el participar en equipo es algo que nos va a enriquecer a todos y enriquece a toda la sociedad en general. Bueno, yo en realidad sí me voy con la curiosidad de averiguar más de Tesla. Yo había escuchado lo del robo de las patentes de la radio y todo, pero ya acá escuchar un poco más de todo lo que él había hecho, la biografía, muy interesante, y sí me voy con esa curiosidad. A mí lo que me llamó la atención, bueno, es todo lo que hemos hablado acá igualmente. Me gustaría mucho, al inicio nos dijeron sobre que también puede haber para niños este tipo de cosas que desde muy chiquitos despierten ellos esta curiosidad de saber justamente de todo lo que se va creando en cuanto a la tecnología, cómo utilizarla para bien, en todo ese aspecto. Sería muy bueno, les felicito si lo hacen, nos hemos registrado para que también puedan llegar allá esos datos. Y bueno, dentro de todo, un paréntesis, no sabe si más a futuro va a haber una empleada robótica que nos haga todo en la casa, cocina, me interesaría muchísimo. Estoy construyendo. Ok. Contamos contigo, Luis. Necesito un urgente, pues, Bueno, a mí me gustó mucho. Aprendí un montón de Tesla, había pasado ya algunas veces por la exposición, pero esto es mucho más interesante, ¿no? El que sea interactivo te hace aprender más, y son cosas que no se te van a olvidar también, porque al haber sido hace tanto tiempo, como que dices, ¿qué pasó? Y es justo lo que decías, de ley le decían estaba loco o qué pensaba. Y que ahora ya estos espacios que podamos conocer, que podamos conversar, que podamos escuchar distintos puntos de vista, te hacen pensar. Y me voy así, o sea, pensar y en que hay muchas personas que tienen estas ideas y que estamos como que hacia eso. Entonces es interesante. Y qué bueno que Fundación esté haciendo este tipo de cosas y podamos compartir. Es muy, muy chévere, y me parece interesante también lo que decía, que puedan venir niños y que podamos hacer, qué sé yo, estos conversatorios con niños, que sería lindo ver qué piensan ellos, ¿no? A veces nosotros ya tenemos como que otras cosas en la cabeza, o tenemos otras ideas, y ellos también nos aportan mucho. Entonces sería interesante ver eso. Gracias. No, gracias a todo el mundo por venir. Yo me voy agradecida porque todos los días de esto nos hace aprender más. Aquí dentro del espacio hablamos de Tesla todo el tiempo y estamos investigando, y es como que fuera nuestro primo cercano de tanto que estamos ya tesleados en todo. Pero justamente lo que dice es que esto de compartir un poco en estos espacios de conversación nos hace aprender aún más y estar felices de estar haciendo este trabajo. Así que solo pedirles que nos recomienden, que se mantengan atentos a lo que se publica en las redes sociales,
todas las semanas hay encuentros, hay eventos, hay cosas con niños, para familias, para grandes, medianos, chiquitos, viejitos, para todo el mundo. Así que manténganse atentos y traigan gente, que esa es la misión. Eso. Bueno, muchas gracias, Luisa, ha sido muy interesante. Una vez más comprobamos que Tesla fue un inventor muy adelantado a su época y que todas las cosas que él lo visionó, pues lo estamos viviendo ahora. Y de hecho el espacio lo que busca es eso, ser un lugar para este tipo de debates, de conversatorios. Como decía María Augusta también, queremos, y de hecho ya hemos hecho algunos talleres con niños. La idea es que se genere ese conocimiento en la ciudadanía. Entonces el espacio está abierto para todo público, para que traigan a sus familias, a los niños, adultos, adolescentes, y que puedan aprovechar de esta experiencia, porque eso es lo que buscamos, generar ese conocimiento en la gente. Así que muchas gracias por haber venido. Solo por decir algo, las habilidades del siglo XXI que hablábamos también, que es el trabajo en equipo, la escucha es una habilidad muy importante que hay que tener ahora, y sobre todo para trabajar en equipo. Así es que agradecerles, porque el hecho de que nos hayamos dado este tiempo para escuchar sobre algo quizás conocíamos poco o conocíamos bastante sobre Tesla, nos va a ayudar para que hoy, esperemos que cuando nos acostemos tengamos varias ideas en nuestra cabeza y mañana se despierte un Tesla, ¿no?, en nosotros. Y también, como el conversatorio tiene este fin de millennials, veamos que sabemos que hay varios millennials en nuestro país que han dado grandes pasos. Aquí Luisa, por ejemplo, que está dando grandes pasos también en desarrollo de software, y que esperamos luego hacerle una exposición ya cuando desarrolle toda la cantidad de inventos, y así hacemos a todos los millennials ecuatorianos, que esa es la intención del espacio Fundación Telefónica, que tenga ese objetivo, ¿no?, que reconozcamos esos grandes talentos que tenemos acá y también podamos hacer unas exposiciones con ellos. Bueno, es que gracias, Luisa. Muchas gracias, María Augusta, a la Fundación en general. Muchas gracias por la invitación, gracias a todos ustedes por haber venido, participado. Perdón por el monopolio del micrófono. Realmente me gustó un montón, me parece súper interesante la dinámica, y pienso que tan interesante sería tener esta dinámica incluso en los espacios de educación más formal. Uno aprende un montón. Gracias a todos. Nos vemos, a nuestros televidentes de Facebook. Nos vemos en una próxima. Espero poder estar también colaborando con Fundación mucho más de cerca. Y gracias.